Hola de nuevo a todos. Hoy voy a volver a explicaros, a comentaros algo sobre el cine de terror. Así que amantes del terror, estamos de enhorabuena. Hoy quiero hablaros de las películas de antologías. ¿Qué son las películas que se basan en antologías? Son películas que cuentan con historias cortas dentro de la misma película. O sea, la película tiene una historia principal que sirve de hilo argumental en la que se cuentan varias historias diferentes de terror, que pueden estar entrelazadas entre sí o no. Esa historia es la primera historia, ¿no? Que digamos que es la que sirve de hilo argumental o la que se sustentan las otras historias que se van contando en una película. Al final siempre suele tener una sorpresa y se convierte es una historia más, ¿no? Digamos que la película pues tiene eso, una historia, dentro de esa historia se van comentando pequeñas historias que son como mini películas, como cortometrajes, y al final la historia, digamos, principal en la que se van contando las otras historias se convierte tiene una sorpresa final y se convierte en otra, en parte de esa historia, ¿no? Como que tiene algo que ver con las historias que se han comentado. La primera película que se hizo en este formato de lo que le llaman antologías fue en 1955 o 58, no recuerdo, en los años 50. Y era al caer la noche o cuando llega la noche, algo así. No me acuerdo muy bien. Que por cierto, hay una película de temática similar que se llama exactamente igual, en 1988, que también es de historias cortas, pero que no tiene nada que ver una con otra. O sea, solamente coinciden en el nombre y en que son películas de historias cortas, pero que no es un remake ni mucho menos. En esa película, por ejemplo, para poner un ejemplo, era un hombre o sea, un grupo de personas que son invitadas a una mansión, no saben por qué, han sido invitadas a esa mansión y no se conocen ninguna de esas personas y entonces digamos que todas ellas estando ahí cuentan cada uno un sueño que han tenido por la noche, que ha sido una pesadilla. Pues uno cuenta, pues mira, yo esta noche he tenido esta pesadilla, el otro, pues yo he tenido esta otra pesadilla. Cada uno cuenta una pesadilla que es una pequeña historia que se va viendo durante la película. Al final se sabe por qué han quedado todos ahí reunidos y bueno, digamos que el hilo argumental es ese, la historia principal es la reunión de esas personas desconocidas. Dentro de ese hilo argumental se van contando esas pequeñas historias y al final digamos que todo tiene una resolución final que tiene que ver el por qué esas personas han tenido esos sueños y vamos, que cada historia de cada persona al final de la película tiene que ver, ¿no? La historia principal que va de ese hilo argumental con el que se sustentan las diferentes historias que se van contando da una sorpresa final y digamos que da una explicación al por qué ha sucedido esos hechos, han contado esas historias. Bueno, esta fue la primera película que se hizo en este formato, en esta temática. Luego en 1963 se hizo la de ¿cómo era? Fue tres, esta es muy buena. Ah, Las tres caras del miedo, de Mario Bava. Muy buena y muy recomendable. Presentada las historias por Boris Karloff, que ya sale bastante mayor, y es protagonista de una de las historias, de la segunda, la de Burdalak. Muy buena la película, muy recomendable. Luego se puso de moda este tipo de películas con la productora Micus. En los años 70, la Micus, como ya comenté en otro vídeo, era otra productora británica de cine de terror que hizo un poco la competencia a la Hammer, que era la única que había en el Reino Unido y que durante los años 60 pues fue un boom, hizo muchísimas películas de terror, introdujo el cine de terror gótico inglés, luego los italianos ya harían el suyo, el cine de terror gótico italiano, pero bueno, digamos que en los 70 le salieron varias productoras rivales, una de ellas fue la Micus, que fue la mayor productora rival que le salió a la Hammer, y esta productora se especializó, aparte hacía películas ya de, bueno, vamos a decir normales y corrientes, de un solo argumento, pero se especializó en las películas de antologías, de varias historias. La primera que hizo fue la de Doctor Terror en 1968, que tuvo un gran éxito, por lo cual dijeron que era recomendable seguir haciendo este tipo de películas. El Doctor Terror, por ejemplo, pues para poner otro ejemplo, el hilo argumental de la película era un grupo de personas que viajan en un tren y se sientan al lado de un personaje, es interpretado por Peter Cushing, que es un hombre anciano que lee las cartas del tarot.
para pasar el rato hasta que llegan al destino hasta que el tren llega a su destino, pues les echan las cartas del tarot a cada uno de las personas que están sentadas a su lado. Y entonces les lee el futuro, ¿no? Les lee lo que le va a pasar a cada uno cuando llega a sus respectivos destinos. Entonces cada uno es como su historia de lo que le va a pasar cuando llegue. Todas ellas pues son terroríficas y a cada uno pues le va a pasar algo malo, exactamente. Bueno, al final tiene un porqué de por qué el hombre este cuenta esas historias, que tienen en común esas personas y el por qué cada uno que va a llegar a su destino le va a pasar algo malo. Y siempre estas películas tienen como una sorpresa final, ¿no? Digamos que la historia principal, que es con la que se sustentan las demás historias, nos desvela al final siempre una sorpresa. Se hicieron muchas en Amicus. Doctor Terror muy buena. Como ya he dicho, esta fue la que abrió la veda de estas películas. Luego se hicieron Las Orgías de la Locura. ¿Qué más? La de Refugio Macabro. La Mansión de los Crímenes. Eh, bueno, se hicieron bastantes. Por ejemplo, se hicieron en Estados Unidos había en los años 50 unos cómics de terror que eran los de Historias de la Cripta, Creepshow y El Baúl de los Horrores. Pues bien, Amicus, digamos que convirtió en película dos de esos cómics, que fue El Baúl de los Horrores y la de Historias de la Cripta, que luego sería una serie muy famosa en los 90, esta que presentaba El Guardián de la Cripta, Historias de la Cripta se llamaba igual. Pues la Amicus hizo una película basada en estos cómics y no la tituló Historias de la Cripta, la tituló Condenados de Ultratumba y fue también muy buena. Luego otra era la de Cuentos de Ultratumba, también estaba muy bien la película. En fin, todas eran muy muy buenas y como digo yo, la base era esa, una historia que servía de hilo argumental para contar otras historias, cada una era diferente y al final la historia principal nos desvelaba una sorpresa que nunca te esperas. Siempre viene algo que te sorprende. Roger Corman también hizo historias de terror basadas en pequeños relatos de Edgar Allan Poe, cuando le dio a Corman por hacer películas de Edgar Allan Poe con su actor fetiche, Vincent Price. Pues una de las películas que hizo fue historias de terror, ¿no? Basó tres relatos de Edgar Allan Poe. La de El tonel amontillado, la de El extraño caso del señor Valdemar y otra historia que era la primera era la de espérate, Laia, sí, la de Laia, que luego también hizo una película entera sobre esa historia, que aquí por cierto le cambió el nombre a la protagonista Laia, le puso otro nombre, no recuerdo ahora mismo cuál, pero es la misma historia. Y luego también Vincent Price hizo otra película de historias cortas llamada Un trío de terror, basada en historias de otro novelista que ahora mismo no recuerdo el nombre. Pero era un poco parecida a la de historias de terror de Edgar Allan Poe. Eran historias así parecidas a las de Poe. En fin, durante los 70 se puso muy de moda estas películas, aunque historias de terror y un trío de terror eran de los 60 también, igual que la de esta de Las tres caras del miedo de Mario Bava. Las demás, todas las que he nombrado de la Amicus, exceptuando el Doctor Terror, que era del 68, las demás eran todas de los 70. Hubo un boom con estas películas en Inglaterra, en Reino Unido, y ya a finales de los 70 pues empezaron a dejar de hacerse. Como todo, pues empieza todo a dejar de estar de moda. En aquella época también, como he nombrado en otros vídeos, estaba muy de moda el cine de terror español, el fantoterror español, los italianos, etcétera. Pues la Miku se dedicaba a hacer la mayoría de veces, entre otras películas, este tipo de películas. Pero a finales de los 70, pues todo ese cine, ese tipo de cine europeo fue decayendo a favor de un nuevo cine que se estaba haciendo en Estados Unidos y de directores nuevos que estaban resurgiendo, como era Tobe Hooper o John Carpenter, ¿no? El slasher estaba ya tomando forma y los 80 digamos que era lo único que arrasaba. Los slashers, también había mucha exploitation. En Europa era lo que salvaba, ¿no? Digamos, del cine que hacían en Estados Unidos, un tiburón o un piraña o el exorcista y tal, o cualquier película de muertos vivientes, luego hacían su explotación en Europa, sobre todo en Italia, que ellos eran unos especialistas en este género. Pero en fin, lo que triunfaba era el slasher y los que mandaban en aquella época era pues Tobe Hooper, John Carpenter, George Romero, Wes Craven, eran estos directores. Ya en Europa estaba la cosa un poco agotada. Bueno, pero a lo que vamos. El cine de antologías volvió a resurgir un poco
en los 80, a principios de los 80, que ya prácticamente ya no se hacía este tipo de cine, George Romero, junto con colaboración de Stephen King, nos trajo el siguiente cómic que había en los años 50, ¿no? Si la Amicus versionó Historias de la Cripta y El Baúl de los Horrores, le tocaba a Creepshow y lo hizo de una manera magistral. George Romero en 1983, la película Creepshow fue una película maravillosa, increíble. Las historias cortas eran basadas en historias de Stephen King. De hecho, bueno, el argumento, las historias eran guiones de Stephen King, y una de ellas, la del baúl, era basada en un relato corto del propio King. Y fue una película, vamos, increíble, buenísima. Vino una segunda parte en 1987 que fue también brutal. Hay mucha gente que dice que es bastante peor que la primera, que no sé qué, que no sé cuánto. A mí me encantó. Me gustó igual que la primera. Me parecieron las dos maravillosas. Todo lo que la tercera parte, que se hizo hace poco, me pareció una basura, que no tenía nada que ver con las anteriores. La Creepshow, tanto uno como dos, me parecieron películas geniales. Luego, en realidad, hay algo que muy poca gente sabe, que en realidad hay una tercera parte que es no oficial de la saga, que se tituló El Gato Infernal. Resulta que iban a hacer en Creepshow 2, hicieron 3 historias solo, mientras que en la primera hicieron 5, en Creepshow 2 hicieron solamente 3. Querían hacer 4, pero como que se quedaron sin presupuesto y solamente hicieron 3. La cuarta se titulaba El Gato Infernal. Así que esta historia la aprovecharon para hacer una película, que contaba también con 3 historias. La segunda de ellas es la que da nombre al título, El Gato Infernal. Pero vamos, digamos que por historias de unas cosas y otras, esas historias también eran basadas en guiones de Stephen King. Esa película no se pudo titular Creepshow 3 y se tituló pues El Gato Infernal. La titularon como el nombre de la segunda historia de la película. También buenísima. Vamos, esas películas me acuerdo que eran... a mí me gustaban mucho, eran muy buenas y tanto las de la Amicus que me encantaban, como estas de Creepshow o El Gato Infernal, que va en la línea esa, pues eran películas que me gustaban mucho. Y ya en los 80 pues dejaron de hacerse también, ya se hicieron muy pocas. En el 88 se hizo una que, como ya he dicho antes, tenía el mismo título que la película de los años 50, que fue la primera que se hizo sobre este género, Cuando llega la noche o algo así. Y ya no se volvieron a hacer más. El Gato Infernal ya es del 90, pero ya a principios de los 90 ya este tipo de películas ya bueno, no se vuelve a hacer. En los 80 estaba otra, Los Ojos del Gato, también basadas en historias cortas de Stephen King, que también está muy bien, pero no llegaba, por ejemplo, al nivel de Creepshow, ya era más flojilla. En los 90 lo único que se vio, en el 93, bueno, sí, en el 92 y en el 93. En el 92, George Romero junto con Dario Argento dirigieron 2 películas que luego juntaron, basadas en novelas de Edgar Allan Poe. Y titularon, digamos, ese conjunto de películas Los Ojos del Diablo. George Romero dirigió la primera de las películas, que duraba 1 hora, que era El misterio del señor Valdemar, y la segunda, que duraba otra hora, la dirigía Dario Argento, que era El Gato Negro. Un poco mezclando la historia del tonel amontillado de Edgar Allan Poe con la del Gato Negro. En fin, también fue una película muy buena, la titularon Los Ojos del Diablo. En el 93 hicieron lo mismo, se juntaron 2 directores, Tom Hooper y John Carpenter, y dirigieron también una trilogía parecida a la de Creepshow, o sea, una película de 3 historias, titulada Bolsa de Cadáveres. La primera y la segunda eran de John Carpenter, y la tercera la dirigía Tom Hooper. La película era presentada por John Carpenter en plan pues, el guardián de la cripta, que en esa época, a principios de los 90, es cuando empezó la serie esta del guardián de Historias de la Cripta, ¿no? Que la presentaba el guardián de la cripta y todo eso. Y a partir de ella se dejó de hacer películas de estas. Solamente en el 95 se hicieron un par más, que una era creo que La Casa del Terror y otra La Caseta del Terror. Fíjate, se llamaban casi igual. Flojillas las dos. La Caseta del Terror quizás algo mejor, porque tenía un ambiente así bastante lúgubre, bastante siniestro, y así como un poco como anécdota, la película era presentada por el actor que hizo el primer Cara de Cuero, el primer Leatherface en La Matanza de Texas. Era un nombre, no sé, extraño Angus, no sé qué, es un actor de origen noruego.
Y luego, bueno, sí, me he dejado un par. Me he dejado en los 80 también, a principios, en 1980, la Micus. La Micus no, creo que fue la American International, que era la productora que dirigía muchas películas de estas de Roger Corman, también otras muchas de las que hacía Vincent Price. Hizo la de el Club de los Monstruos, que era así una era una parodia así de las películas de terror, de antologías y tal. Las presentaba Vincent Price y por ahí aparecía también John Carradine, Donald Pleasence y tal. Película flojilla, no está mal, pero floja. Luego Vincent Price también, bueno, hubo también otra que era el tren, medianoche en el tren del terror o no sé qué. También a principios de los 80, película de historias cortas, pero también muy flojilla y malilla, así un poco en plan cómica. El autobús del terror, que la hizo la productora de Troma, que hacía películas, la verdad, bastante traperas y bastante malas, muy de serie Z. La única sí para mí que fue salvable de la Troma eran fueron dos, Gritos de Agonía, que es un slasher que está bastante bien, aunque no es de los mejores, y sobre todo La Casa de... No, El Día de la Madre. El Día de la Madre la verdad es que es muy buena, no parece una película de la Troma, es una película así muy potente, tipo La Matanza de Texas o Las Colinas Tienen Ojos. Está muy, pero que muy bien. Y luego en 1988 hizo también otra película sobre antologías, el director Jim Isaac, que es un director que se dedicaba mucho a hacer secuelas, ¿no? Hizo la tercera parte de La Matanza de Texas, la de Jason X, que era casi la décima parte, casi nada, ¿no? De la saga de Viernes 13, y dirigió una película que se titulaba Gritos de Oldfield, que en España se tituló y Susurros. Protagonizada, bueno, el que presentaba las historias era Vincent Price, ya bastante mayor, fue uno de sus últimos papeles, y también nos contaban tres historias. Esta, por ejemplo, estaba bastante bien. Esta película antologías estuvo muy bien, era así también muy lúgubre, muy siniestra y tal, así como la que he nombrado antes de La Caseta del Terror, pero esta está bastante mejor. Las historias y cómo está montada y todo. Y bueno, ya como he dicho, hemos pasado en los 80 se hicieron varias, no tantas como en los 70, pero se hicieron así unas cuantas. Y en los 90 se hicieron estas poquitas y ya desapareció el género. Hasta hace poco que volvió a resurgir. Eh, no se hizo ninguna más, bueno, se hicieron algunas películas que yo no consideraría antologías, pero que bueno, que digamos que entraban un poco en la temática esa. Por ejemplo, la cuarta parte de Hellraiser, pues también, ¿no? Intentó un poco para variar, ¿no? Porque a partir de la cuarta la saga intentó un poco variar, ser original, ¿no? La cuarta y la quinta eran películas de terror muy psicológico, cuando las anteriores no lo habían sido. Y la cuarta, pues eso, quería hacer una película un poco entrar dentro de esta temática, aunque no entraba del todo. Digamos que nos presentaba la historia un poco de los cenobitas y de la caja de los cenobitas en el pasado, ¿no? Cómo se construyó la caja y el porqué, el motivo de esa caja que abre el mundo de estos cenobitas. Luego se ve el presente, donde ha llegado esa caja, y luego el futuro, ¿no? Lo que le depara a esos seres y a esa caja, ¿no? Que una vez abierta, pues esos seres, digamos, que entran dentro de este mundo y bueno, quien haya visto las películas, pues sabrá que quieren traer su mundo, que es una especie de mundo infernal, a este. Bueno, se podría llamar película de antología la cuarta de Hellraiser. Bueno, pues sí, un poco. Hace poco se puso de moda este género, otra vez, con la película Truco o Trato de Michael Dougherty, que hace poco dirigió la de Krampus, La Maldita Navidad. La película fue una película muy buena, a mí me gustó mucho, una película basada en la noche de Halloween, que nos mostraban pues varias historias entrelazadas que ocurrían en un barrio de un pequeño pueblo en la noche de Halloween. Y la película estuvo muy bien, es una película que me recordó mucho la esencia de las películas de Creepshow, y a mí la verdad es que me gustó. Y estaba bastante contento. Luego se hizo la película El Juego del Mal, que también me gustó mucho, también dan películas de historias cortas. Y como a mí estas películas me gustan, pues bueno, digamos que me ilusioné. Digo, mira, han vuelto a hacer películas de este tipo, ¿no? Truco Trato tuvo bastante éxito, pues bueno, han empezado a hacer más películas de esa temática y como a mí me gustan, pues estaba bastante contento. Pero ahí se quedó la cosa, se quedó en esas dos, porque las películas demás que han hecho de esta temática últimamente no me han gustado nada. Se hizo la tercera parte de Creepshow, que tenía mucha ilusión, fote, después de tantos años, la tercera parte de Creepshow, una mierda. Eso no valía nada, no se parece en nada
a las anteriores. Ha perdido toda la esencia, nada que ver con la primera y la segunda. Luego hubo otra película que no recuerdo cómo se llamó, La Casa del Horror o algo así. Aquí en España el título en inglés es Ashes to Ashes, que sería Ceniza a las cenizas. Pues también una mierda de película. Luego se hicieron las VHS con la moda esta del phone footage, películas estas de grabadas con cámara en mano, de metraje encontrado y toda la historia. Hicieron la primera y la segunda, aunque hay una tercera, pero no la he visto. Ni me gustó la primera ni la segunda. La segunda un pelín más que la primera, pero que va, no me gustó ninguna. Hace poco vi una que era Holidays, que nos hablaba de varias historias que eran en diferentes festividades, ¿no? No solo siempre hablamos de Halloween, bueno, esta vez hablaba una historia que nos hablaba de la festividad de Halloween, otra de la festividad de San Valentín, otra de San Patricio, otra era el día de Navidad, el de Nochevieja, en fin. Nah, la película una mierda. Solo se salvan un poquito la primera y la última historia, pero qué va. Historias de Halloween, nos cuenta un montón, un porrón de historias de Halloween, pero que va, algunas están mejores, otras están peores, pero ninguna vale así la pena. Nada que ver, por ejemplo, con Truco Trato, que le pega mil vueltas. ¿Por qué yo creo que están haciendo las películas así, antologías hoy día que no están muy allá? Pues porque ponen a varios directores, ¿no? Mientras que antes la película la dirigía un director, pues la película tenía un estilo propio de ese director y era la que llevaba, la que orquestaba todas las historias bajo ese estilo. Vamos, yo por ejemplo es un motivo que veo, esto lo digo a nivel personal. Estas últimas, por ejemplo, exceptuando un Truco Trato o la de Juego del Mal y tal, o la de Creepshow 3, que es una mierda, pero ves, estas dos, Truco Trato y el Juego del Mal, por ejemplo, pues son buenas. Pero tanto estas de VHS como estas de esa de Ashes to Ashes, que ahora mismo no recuerdo el título en castellano. Hay otra que no la he visto, ABC of Death, sería el ABC de la muerte. Pues todas las dirigen cada historia a un director diferente. Entonces, claro, hay directores que te pueden tirar más su estilo, otros menos, pero ninguna tiene un estilo parecido, cada una tiene un estilo diferente. Hay directores que a lo mejor te pueden gustar mucho y directores que no te pueden gustar nada. Varían mucho, ¿no? Son como cortometrajes, digamos. No es una película. Lo otro que veíamos eran películas de historias cortas, de antologías. Estos son películas como de relatos cortos, cada uno ha hecho como su cortometraje y lo han colado ahí. Pues puede haber un cortometraje que te guste más, puede haber un cortometraje que te guste menos, ya depende del director y de su estilo. Pero que no tienen un estilo, la película no lleva un estilo definido, que dices, ostras, esta película tiene un estilo que la marca desde principio a fin. No, esta historia tiene el estilo de este director, la otra cambia del otro, a lo mejor alguna pues te puede hacer más gracia, otra menos. En fin, es un pensar mío, y yo lo veo desde ese punto de vista, que para mí cada historia que se han contado en este tipo de películas tiene un estilo diferente. Algunas pues te hacen algo más de gracia, otras menos, pero el conjunto pues no, para mí no me cuadra. Ese es uno de los motivos. Y otro pues porque tampoco, no sé, no me han gustado la forma de hacerlas, ni el tipo de historias, ni nada. Hoy día que se está viendo ahora mismo así de antologías, hay una que van a estrenar que se llama Southbound. La sacan en noviembre directamente a DVD. Por supuesto, pienso verla. Yo me las trago todas las de terror. Y también es una película de antología. Esta se supone que es un grupo de personas que se pierden en una carretera y bueno, y cada uno pues le va pasando dentro de esa carretera por diferentes historias. También es la película que cada una de las historias la dirige un director diferente. Y bueno, yo esto pues lo veo un error, ¿no? Porque ya te digo, si la dirige... No es lo mismo, por ejemplo, Bolsa de Cadáveres, que la dirigieron dos, Top Hooper o John Carpenter, que aparte que son dos grandes maestros, pues bueno, solamente son dos directores, pues solamente ves dos estilos, que aparte son muy buenos y me gustan mucho, en las historias. La primera y la última, y la segunda, perdón, ves el estilo de Carpenter y en la tercera ves el estilo de Hooper. Buah, pues el conjunto es bueno. En la de Los Ojos del Diablo son dos. Una la dirige Romero, la otra la dirige Argento. Pues una vez el estilo de Romero, la otra vez el estilo de Argento. Son dos estilos que también me encantan y el conjunto es bueno. No difiere mucho tampoco. Es decir, es dos estilos diferentes, pero el conjunto es un conjunto sólido y un conjunto fuerte. Aquí no, aquí te ves un tropecientas historias y unas son un poco mejores, pero ninguna resalta, la verdad. Y otras son una basura, porque tanto las de VHS como estas de Holiday, hay algunas historias que son, vamos, de una mierda, o estas de historias de Halloween.
No, la historia de Halloween, por ejemplo, tiene alguna salvable, pero hay otras que son una basura. Esta de Holiday, la mayoría una mierda. La primera y la última se salvan, pero tampoco que sean buenas. Y VHS, pues yo que sé, yo es que no rescataría prácticamente ninguna. No sé, alguna a lo mejor un pelín mejor, pero qué va, en conjunto a mí no me gustaron. Habrá gente que sí que le gusten, yo no digo que sean malas, digo pues que a mí ni me gustó, no me gustaron las historias, no me gustó el estilo, y yo siempre hablo pues a nivel personal, igual que la de Creepshow 3 me pareció una mierda y una basura que nada tiene que ver con las dos anteriores. Y solamente he salvado una historia, que es la de la radio, que es la segunda, y ya está. Porque las demás sí que me parecieron todas una basura. ¿Ves? Y esta la dirigió solamente un director. A ver, no es que tenga nada que ver eso, es una opinión mía, pero vamos, que no sé, como hoy día tendrían que tener una mejor idea. La verdad es que para resurgir un tipo de películas eh, tienen que haber ideas buenas y tiene que haber directores que realmente le pongan empeño y se nota, ¿no? Cuando ves Truco Trato, que el tío le ha puesto ganas, que le ha puesto, le ha dado una esencia ahí muy de los 80 muy a lo Creepshow. Ha mostrado ahí pues la noche de Halloween como algo especial, ¿no? Como lo que hizo pues John Carpenter con la noche de Halloween o Tommy Lee ¿cómo era este? Tommy Lee Wallace, también en Halloween 3, el Día de la Bruja, en fin, les dio un aire mágico a esa noche y Michael Dougherty lo hizo también. Pues ya está, y estos otros directores parece que no tengan ganas. ¿Ha puesto de moda este tipo de películas? Pues mira, voy a lucirme, hago un corto, mejor o peor, pero ahí lo presento, el otro yo hago otro, el otro yo hago otro, vamos a juntarlo y hacemos una película. Parece que ha sido un poco eso. Pero, en fin, para que hagan este tipo de películas, de esa manera yo prefiero que no hagan. Porque a mí la verdad es que es un tipo de cine que me gusta mucho, este de historias cortas de terror. Y yo qué sé, últimamente la están fastidiando. Pero bueno, tengamos un poco de fe en que se vayan a hacer películas de este tipo o se vuelvan a hacer películas buenas. Y bueno, de momento, pues Michael Dougherty ha dicho que quería hacer una trilogía con la de Truco Trato. Está en marcha la segunda parte, aunque ya lleva mucho tiempo diciendo eso de que va a hacer la segunda, que va a hacer la segunda, y al final no hizo la de Krampus, y ahora sigue otra vez con que va a hacer la segunda de Truco Trato, va a hacer la segunda. Bueno, pues si lo ha dicho, pues supongo el hombre que lo hará, pero igual le lleva tiempo y no es una película que sea inmediata. Pero bueno, como digo yo, tiempo al tiempo y alguna hará que salgan que sean buenas. En fin, espero que os haya gustado este vídeo. La semana que viene os volveré a presentar otro vídeo. Y bueno, como digo siempre, que seáis muy felices. Hasta la próxima.